Gracias a la magistrada Marien Segura Reascos. Ahora damos paso al cuarto panelista de la tarde, o quinto panelista de la tarde, el doctor Guillermo Sánchez Luque, con la presentación sobre la constitucionalización del derecho administrativo. Buenas tardes, quiero agradecer a los organizadores de este evento académico tan importante, en especial al profesor Jaime Rodríguez Arana, quien nos honra aquí con su presencia, y al profesor William Zambrano, alma y nervio del Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Es un poco intimidante frente a la figura de Uribe Uribe que adorna esta aula máxima, ese valeroso militar, parlamentario, periodista, internacionalista, pero ante todo general de los derechos, como lo llamaron, y padre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como que él hace más de un siglo concibió en el Congreso de la República que se convirtiera en realidad la propuesta de don Miguel Antonio Caro, contenida en la Constitución del 86, de crear una jurisdicción especial dedicada a ello y un Consejo de Estado con funciones no solamente consultivas. Voy a hacer una presentación dividida en dos partes. La primera, intentaré demostrar que el derecho administrativo ha sido o ha estado siempre atado al derecho constitucional, tanto en el ámbito de otros países como en Colombia. Y por lo mismo hablar de constitucionalización como una novedad no deja de ser una moda bastante cuestionable. Y en la segunda parte, intentaremos exponer cómo la constitucionalización mal entendida ha desdibujado el derecho administrativo, y nos enfocaremos en el ámbito exclusivo de la reparación de los daños derivados de acciones, omisiones, operaciones administrativas, etcétera, del Estado, en lo que impropiamente se denomina responsabilidad extracontractual. Y al efecto, pues en una primera parte, subparte de esta segunda parte, explicaremos pues lo que se viene diciendo sobre ello, y en una segunda miraremos casos concretos en los que se ven los enormes problemas que se han generado y que si al futuro pueden desencadenar en una inminente contrarreforma constitucional con consecuencias impredecibles en esta materia. Por supuesto que sobra decir que yo no hablo a nombre de ninguna corporación. Creo que es más, podría opinarse lo contrario. No hago a nombre ni en contra de nadie, simplemente formularé mis opiniones a título personal. Varios de ustedes ya me han oído en otros escenarios y por eso me da pena hablar de estos temas. Quiero poner de presente que el tema general del curso yo no lo escogí. Entonces es inevitable hablar de la constitucionalización y prometo no
repetirme frente a otros auditorios, en otros momentos que hemos hablado del tema. Todas las disciplinas jurídicas, por supuesto, tienen relación con la Constitución, todas. El Código Civil comienza diciendo lo siguiente: el Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares, los derechos, sí, palabrita mágica, por razón del estado de las personas, libro primero, de sus bienes, libro segundo, de sus obligaciones, libro tercero, de los contratos, libro cuarto, y acciones civiles. Son muy pocas las acciones civiles a que hace referencia el Código. Y el artículo segundo después dice: el presente Código de la Unión reúne las disposiciones de naturaleza expresada en el artículo anterior, sustantivas, que son aplicables a asuntos de competencia del gobierno. Esta es una norma que poco se ha estudiado. Es un tema interesante para quienes creen que el artículo 13 de la Ley 80 revolucionó el ámbito de los contratos estatales, con arreglo a la Constitución. Y luego agrega: y en los civiles comunes de los habitantes de los territorios, con arreglo a la Constitución. El artículo cuarto, no voy a seguir con el código porque, bueno, Stendhal decía a sus alumnos, Stendhal fue, entiendo, consejero de Estado, decía a sus alumnos que había que leer un articulito del Código Civil diariamente para ver si aprendían a escribir. El artículo cuarto, al definir la ley, dice que esta es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución. De nuevo, una referencia a la Constitución. Y si miramos la ley 153, pues podríamos seguir con ejemplos que destruirían toda esta, digamos, obsesión constitucional y obsesión por los derechos, cuando el derecho es eso, es una disciplina que se ocupa de los derechos. Pero la proximidad, por supuesto, del derecho constitucional al derecho administrativo es mayor. La vemos y es distinta en cada ámbito. No tengo yo en este momento una respuesta o un análisis que comprenda todos los ámbitos con un mismo rasero, porque, por ejemplo, en el ámbito de organización administrativa, ya algunos hablan, dentro de las modas estas de constituciones temáticas mal copiadas de los alemanes, hablan algunos de constitución de la organización administrativa o algo así. No alcancé a entender cuando leí estos temas, normalmente no entiendo. Y si uno mira disposiciones, son realmente un fracaso. Mandatos como la delegación, regulados por el 211, son, aparte de unos exabruptos jurídicos lógicos, mandatos que en la práctica han sido burlados por todos, empezando por el legislador, pasando por las autoridades de control y finalmente, por supuesto, por nosotros los jueces. También el derecho constitucional se ve explorado o reflejado en la función administrativa, y de eso nos irá a hablar el profesor William Zambrano, en un artículo profusamente expositivo en principios, lleno de principios, todo es principio, y se les olvida justamente mencionar en ese artículo el principio más importante, que es el principio de legalidad, en los bienes, por supuesto, en los contratos, donde hay una proliferación de normas inusitada que aniquila la idea de contrato estatal, como lo hemos dicho en otros ámbitos. En la actuación administrativa, curiosamente, hay una regulación certera, seria, puntual. Apenas encontré en un repaso que hice de normas fundamentales dos preceptos. El inciso segundo del artículo cuarto, que establece lo que ya la jurisprudencia ha reconocido como presunción de legalidad del acto administrativo, que es fundamental en cualquier sociedad, y la figura que todos conocemos de la suspensión provisional, que dista mucho de lo que quedó en la ley 1437, que a mi juicio es absolutamente
inconstitucional y además contraria a la naturaleza del acto administrativo y del debido proceso. El juez, sin fórmula de juicio, literalmente, puede suspender en este país un acto administrativo, no porque haya una violación manifiesta como antes estaba consignado, sino porque sencillamente así le parezca. Ahí hay una suerte también, como en el caso de la delegación administrativa, una mutación impresionante de las cosas. Tampoco voy a hablar acá de las denominadas acciones constitucionales, cuyo nombre, por cierto, es bastante discutible. Si miramos en el artículo 89 de la Constitución, todas las acciones judiciales son constitucionales, todas, porque todas tienen un fundamento remoto en la Constitución. Pero aquí en Colombia, en este trópico constitucional, se entiende por acción constitucional aquella que le permite al juez burlar la ley, tomar las medidas que quiera, disfrazar un voluntarismo en una decisión judicial y finalmente adoptar el criterio de justicia individual que bien le plazca. Tampoco hablaremos del capítulo largo sobre asuntos laborales administrativos de función pública. ¿Qué decir del régimen particular de los servicios públicos? Recordemos, el derecho administrativo fue por años el derecho de los servicios públicos, o eso pretendía la escuela realista de Burdeos francesa, y pues ni qué decir pues, de esa nueva disciplina que es el derecho económico, esa nueva rama del derecho en formación, como dice el profesor Vidal Perdomo, y que yo creo que es más bien ese nuevo derecho administrativo, que es el derecho de la intervención del Estado en los asuntos económicos, la regulación, la policía administrativa, etc. Quisiera yo dedicar solamente algunas dudas en el ámbito específico de la responsabilidad. A ver, veamos. El derecho administrativo ha sido siempre un derecho atado al derecho constitucional. Citemos apenas algunos autores, a manera de referencia. Merck dice en su trabajo histórico que el derecho administrativo se deriva de la Constitución. El derecho administrativo, dice Merck, y esto lo está diciendo mucho antes de todas estas modas, que el derecho administrativo es un producto de la Constitución y de las fuentes jurídicas subordinadas a ellas. Fiorini, por su parte, afirma que el derecho constitucional se refiere a la esencia y formación de los poderes públicos en cuanto a su estructura y determinación de las funciones jurídicas del Estado, mientras que, agrega, el derecho administrativo se refiere a la dirección, coordinación, ejecución de la organización de esas funciones. Y agrega al final una frase que me parece contundente: todo estudio de derecho administrativo necesariamente tiene referencia con el derecho constitucional. Marienhoff, entre nosotros en el ámbito latinoamericano, afirma en su monumental tratado, en su tomo primero, que la separación entre una y otra disciplina es más artificiosa que real. El derecho constitucional es la parte general y fundamental del derecho público, es el tronco del cual parten las ramas. Esto me recuerda no solo a Lesi, que dice lo mismo, sino al profesor Luis Carlos Achica, que nos recordaba eso en clase, y él agregaba de su cosecha que lo demás no eran sino fruticas. El derecho administrativo, dice Marienhoff, es mire esto tan interesante, es el derecho procesal del derecho constitucional. Es una metáfora, ¿no? Por supuesto. Con lo que quiere expresarse, una vez más, que si la Constitución equivale a la estructura, la administración supone una actividad teleológica, supone, dice él, acción. Derecho administrativo es el derecho de la rama ejecutiva de la acción. Alesi dice algo parecido, que los límites son bastante imprecisos y que hay un tronco común. Sayagüez Lazo dice que el derecho administrativo está en estrecha relación, vinculado con el constitucional, y por eso yo no veo realmente novedad en lo que
algunos autores alemanes contemporáneos afirman que con la introducción del Estado Social de Derecho, el derecho administrativo se convirtió en una especie de derecho constitucional concretizado. Toda idea jurídica tiene una idea política detrás. En el contrato social, en el capítulo 3, en el libro 11, en una bella metáfora, Rousseau dice que el poder ejecutivo es el cerebro del Estado, que le da movimiento a las partes. Y luego adelante, en otra metáfora también bella, dice que el poder ejecutivo es la fuerza aplicada a la ley. Derecho constitucional y derecho administrativo, no veo por qué vayan a, digamos, a transformarse esas relaciones por la introducción de la cláusula de Estado social. Distinto, por supuesto, a entender, claro está, que si en un Estado social de derecho el Estado hace más cosas, pues obviamente si hace más, Harold Lasky decía, el Estado es lo que hace, si hace más cosas, por supuesto, más que una constitucionalización del derecho administrativo, yo diría que ahí es una administrativización de las relaciones sociales, porque lo que hay en la práctica es un Estado que se le mete al ser humano en todos sus asuntos. En Colombia, descendiendo solo al ámbito de la responsabilidad extracontractual, quisiera resaltar algunos momentos como importantes. Un momento importante del derecho administrativo es la expedición de la ley 167 de 1941, que es, pues no el primero, pero sí el, digamos, más elaborado de los códigos antes habíamos tenido códigos, algunos ejercicios de codificación en el 13 y demás, pero este es quizás el primer código, elaborado, por cierto, por el Consejo de Estado. Nada menos que el presidente Tulio Enrique Tascón lo presentó y lo elaboró varios consejeros, entre ellos Miranda, Gaitán, entre otros. En ese código, que tiene unas normas muy bellas y que yo creo que es el mejor código que ha tenido el país, se señalan ya las bases para que muchos años, 23 años después, finalmente lograra emanciparse la jurisdicción administrativa de la jurisdicción ordinaria y lograra hacerse realidad la dualidad de jurisdicciones en 1964, se señala claramente los tipos de medios de control y se explican sus alcances. En ese contexto, con base en esa ley, y aún antes despedido el decreto 01 del 84 del anterior código, el Consejo de Estado de Colombia, en múltiples sentencias, aplicó directamente la Constitución y lo hizo sin necesidad de referentes foráneos. Es más, lo hizo contra referentes foráneos. Uno podría afirmar, siempre se afirma en Colombia, que el derecho de daños es una construcción pretoriana profundamente influida por el derecho francés. No hay ningún colega francés, entonces podemos hablar con más tranquilidad. Lo cual es cierto, pero no es tan cierto, porque uno mira la construcción francesa y la construcción francesa de la falla del servicio, su referente es necesariamente una norma legal. En Colombia, en contraste, la Corte Suprema en su momento, como juez de constitucionalidad, y el Consejo de Estado, por su parte, como juez de legalidad, invocaron, la Corte obviamente, en ejercicio de su control, la fuente constitucional, pero lo interesante es que lo hiciera también el Consejo de Estado. Y se dijo, por ejemplo, en esa sentencia de hace 50 años largos, 17 de noviembre de 1967, expediente 414, que la responsabilidad bien puede y pudo fundarse en el artículo 16 de la Constitución, hoy artículo 2 que establece los fines del Estado. Los objetos específicos del Estado definen de por sí tanto los privilegios como las cargas de éste, entre los cuales puede contarse la responsabilidad. Así no hubiera, mire lo bonito, así no hubiera un texto expreso en que se dijera para qué están instituidas las autoridades de la República.
Sin embargo, en nuestro ordenamiento positivo existe un artículo constitucional y entre líneas pone, bello artículo, lo llama el señor Samper, José María Samper, en que expresamente se declaran los altos fines de esas autoridades. Intrascendente parece este precepto, pero no lo es, si se tiene en cuenta, según la historia política de varios pueblos, que el poder público ha sido y puede ser convertido en objeto de patrimonio de las familias, de grupos, de clases o de partidos. Hace 50 años. Lo de la responsabilidad estatal resulta de la carga especial que se le impone a una persona por desvío, abuso o inacción del Estado. La reparación es una cuestión de justicia distributiva, Aristóteles, y esta, es un principio de derecho natural, 1967, de aquellos que han de servir para ilustrar la Constitución según las previsiones del artículo 4 de la Ley 153 de 1887. Los principios del derecho natural y las reglas de la jurisprudencia. Ahora se habla mucho de reglas y subreglas. Mire lo que dice esa norma, que tiene más de 130 años. Los principios de derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en asuntos dudosos. Formuladas, por cierto, agrega la sentencia, esta es una sentencia con ponencia de uno de los grandes profesores colombianos de Derecho Administrativo, que con su trabajo El espíritu del derecho administrativo de Rojas Arbeláez transformaría, profesor acá javeriano, pero profesor acá consejero de Estado, y agrega él, como en su ponencia, la del Consejo de Estado agrega, con varios años de anterioridad a que el Consejo de Estado francés se decidiera a tener en cuenta los principios generales del derecho como uno de los fundamentos de su jurisprudencia. Pero este no es un caso aislado. Hoy podría yo asegurar que el número por porcentaje, por supuesto, de pronunciamientos de la sección tercera del Consejo de Estado que se encarga de estas materias, que invocan la Constitución, era más en vigencia de la Constitución del 86 que hoy en día. Hoy, curiosamente, si se llega a citar el artículo 90, es para, como vamos a ver, para torcerlo, para destruirlo, para apartarse, para formular su propia opinión y conceptos subjetivos sobre lo que es el derecho de daños. Y no era el único artículo. Se citaba el artículo segundo, el título tercero, hoy título segundo de la Constitución, ¿sí? Se citaba como fundamento. Quería decirle, doctora Rocío, que el primer fallo sobre proporcionalidad no es de ponencia del doctor Fajardo. No. La primera sentencia cumplió el año pasado 50 años. Y mucho antes que el Consejo de Estado, la Corte Suprema ya había dicho test de proporcionalidad, sin denominarlos así. Y sencillo, pues porque eso es puro sentido común. ¿Sí? Esa sentencia, por cierto, del Consejo de Estado es una sentencia muy bella que censuró el episodio que tuvo lugar aquí, en esta esquina de la Séptima con Jiménez, que significó la caída de la dictadura de Rojas Pinilla 3 años después, cuando asesinó a sangre y fuego el ejército a unos estudiantes de la Universidad Nacional. Esta sentencia, que tiene 50 años, ya hablaba de proporcionalidad. Y en los años 50 ya se hacían juicios de proporcionalidad en la Corte Suprema de Justicia, como se hacían juicios de igualdad ya entonces. No son fallos, insisto, aislados, no es el artículo 16 solamente, no es el artículo segundo, es todo el título tercero, varios preceptos de la Constitución. ¿Qué sucedió? Voy a apurarle. Se presentó un memorando muy importante en la Constituyente, que lo hizo la decana Consuelo Sarria como presidenta, primera presidenta del Consejo de Estado, en 1991, en marzo. Y allá
en el apartado R del primer capítulo, señalaron en 3 líneas. Existe ya la responsabilidad de los funcionarios públicos, dice, comillas, es necesario adicionarlo para extender esta obligación, adicionar el artículo 51 de la Constitución anterior, para extenderlo a las entidades públicas. Curiosamente, el país, el Consejo de Estado, son esas paradojas. A pesar de haber sido el autor remoto de esa iniciativa que le llevó a cabo el profesor Juan Carlos Esguerra en la Constituyente, que terminó en el artículo 90, el Consejo de Estado fue el primero en confundirse, como está confundido hoy también, confundirse hace 25 años, 26, y no entender el alcance de ese artículo 90. Y en varias decisiones, las primeras decisiones que tuvo, de 31 de julio del 91, expediente 6515, creyó que estábamos copiando el régimen de responsabilidad español por usar la palabra imputación. Imputación no es lo mismo que imputación objetiva. Yo aprecio mucho a nuestro profesor Jesús Leguina Villa, que años después vine a descubrir que es el gran, o fue el gran tratadista del derecho de daños en España. Estuvimos con él tantas veces y no sabíamos, para haberle preguntado tantas cosas que obviamente no sabíamos, pero pues hubiéramos podido haber leído. Y acá leyeron a él y a otros autores y empezamos a aplicar la filosofía de la lesión en esa sentencia. Paulatinamente, el Consejo de Estado, después de ese fallo, un año después, el 30 de julio del 92, se dio cuenta que había que regresar al título de imputación por excelencia, que es la falla del servicio. El derecho administrativo es el derecho del principio de legalidad y del principio de responsabilidad. Es apenas natural que la falla sea el título por antonomasia. Y finalmente, en el año 93, el 13 de julio de ese año, unas semanas, por fortuna unas semanas antes que la Corte, en una sentencia histórica de la Corte, la sentencia 333 de constitucionalidad de ese año, el Consejo de Estado reconoció que había estado navegando en dubitaciones innecesarias. Había que volver a la construcción creada durante casi un siglo por la jurisprudencia de los distintos regímenes de responsabilidad. Pero no venimos aquí a hacer un ejercicio de nostalgia, sino de visión hacia el futuro. ¿Qué veo yo? Hay 2 maneras de ver este fenómeno de constitucionalización. Una, la general, que se inscribe en todo este voluntarismo que nos tiene inundados, de jueces que más parecen políticos y no árbitros de controversias. Se dice, por ejemplo, que el 90 cambió todo el espectro de la responsabilidad porque hay una protección efectiva, se dice así, protección efectiva de bienes, vida, honra de los ciudadanos, como si no hubiera habido toda una jurisprudencia con base en el artículo 16. Se habla del cambio de la confianza legítima. ¿Qué es la confianza legítima? La confianza legítima fue un embeleco de Álvaro Gómez, ya entrado en decadencia, que le dio por llevar a la Constitución la regla fundamental de las relaciones jurídico-negociales, que es la buena fe, y que está en el Código Civil, que está en el Código de Comercio, y que es la base, como dice Karl Arens, de toda relación jurídica. 3, principio de legalidad, sin comentarios. 4, derecho de propiedad, sin comentarios. 5, derechos adquiridos. Y en cuanto a la reparación integral se agrega que es desarrollo de los principios de dignidad humana. Eso se cree que es novedoso, ¿no? Pareciera que no se han leído las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles. El principio de solidaridad, bastante peligroso, ajeno al ámbito del juez. Los jueces no somos formuladores de políticas públicas. El principio de solidaridad no puede ser base de decisiones judiciales y menos de decisiones de reparación de daños antijurídicos.
el principio de derecho de igualdad material, la misma segunda parte del artículo 13, la igualdad dinámica, ¿sí?, que llaman, eso tampoco nos corresponde a los jueces. Los problemas estructurales de pobreza, de desigualdad, de falta de acceso a servicios públicos, de necesidades básicas insatisfechas, no los podemos solucionar los jueces, y menos a punta de decisiones o a golpe de decisiones judiciales. La aplicación de estos criterios ha llevado, por ejemplo, a crear de manera expansiva presunciones judiciales. Presunciones judiciales, por ejemplo, afirmar que una persona se presume que en determinada edad trabaja y que se presume que gana por lo menos un salario mínimo. Y se dice que son reglas de experiencia. En realidad son indicios que habría que construir caso por caso. Cuando por primera vez hicimos el rastreo, cuando por primera vez el Consejo de Estado utilizó esa expresión, lo dijo, yo lo deduzco de tal hecho indicador, y armó la prueba indiciaria. La armó, discutible, ¿no?, pero la armó. Después eso se convirtió en una presunción de hombre, en una presunción judicial. Y así como existe esa presunción, existen presunciones muy curiosas, por ejemplo, que el hijo mantiene a los papás hasta los 25 años y que los papás, pero entonces si el que muere es el hijo, entonces hay que indemnizar a los padres hasta los 25 años de vida del niño, porque el niño les iba a dar la plata y se supone que a los 25 años saldría de la casa. Yo salí casi a los 37. Habría que hacer entonces una ruptura de esa presunción. Y hay otra al revés diciendo que los padres deben cuidar a sus niños hasta los 25 años. Es decir, que si muere el niño, el Estado tiene que pagar por eso hasta los 25 años. Pero si mueren los papás, a su vez el Estado, unas presunciones además que se pueden poner perfectamente las dos en la misma providencia si hay varias víctimas, sin sonrojarse. Los perjuicios materiales y los perjuicios inmateriales fueron inventados ya hace 2000 años, más, en Roma, ¿sí? Y aquí hemos pasado los últimos 15, 20 años cambiando de denominaciones a perjuicios, ya voy a terminar, a los perjuicios inmateriales, llamándolos daño a la vida de relación, daño a las condiciones materiales de existencia, ahora se llama daño a la salud, etcétera, denominaciones que compiten simultáneamente con los perjuicios morales. Es decir, se indemniza lo uno y se indemniza lo otro. Categorías que se crean sin pensar, además, si realmente se debe reparar eso y si eso es sustentable financieramente hacia el futuro. Claro, y me van a reprochar, yo como juez no debería hablar de eso. Listo, no lo hablemos. Pero tenga la certeza de que vendrá pronto, ¿sí? Un día como hoy, por cierto, salió de Filipinas MacArthur y dijo la frase que todos creemos que es de Terminator: regresaré. ¿Sí? Regresará, el tema va a regresar. Va a haber una contrarreforma a la Constitución y unos desarrollos legislativos insospechados que pueden acabar con la gallinita de los huevos de oro. Entonces hemos creado, bajo el fundamento de teorías extrañas traídas de otros países, por ejemplo, durante largo tiempo, el Consejo de Estado no sabía qué hacer con las teorías de los italianos sobre cargas dinámicas probatorias, que finalmente se introdujo a la brava en el Código de Procedimiento Administrativo y luego en el Código General del Proceso, mal, por cierto, pero lo hicieron tan mal que resulta inane, por fortuna, ¿sí? Figuras que después tuvieron que abandonar rápidamente. Se habla, por ejemplo, de la convencionalidad, constitucionalización del derecho internacional, realmente. Aquí aplicamos convencionalidad cuando citamos los tratados internacionales, pero no cuando estamos haciendo ejercicio cierto de control de convencionalidad. La convencionalidad es algo muy serio, pero no hay que, digamos, manejarlo de manera, digamos, tan frecuente porque pierde sentido. Las medidas de reparación no pecuniarias. Entonces construya un monumento, pida perdón, publique en los periódicos, inserte
exhortos a no sé qué entidades, enséñele derechos humanos. ¿Alguien ha medido las consecuencias patrimoniales para el Estado? ¿Cuánto cuesta eso? ¿A alguien se le ha ocurrido preguntar si eso acaso no viola el principio de congruencia de los fallos cuando el demandante ni pidió eso? ¿No? Pero aquí en una particular interpretación del artículo 16 de la ley 446 del 98 decimos que eso es integral, ¿sí? Se habla ahora de un derecho de las víctimas. Entonces los trabajos que uno conoce ahora de responsabilidad extracontractual ya no dicen responsabilidad extracontractual del Estado, que insisto es un mal nombre, porque extracontractual también sería el acto administrativo. Extracontractual es fuera del contrato. Traemos las cosas prestadas del derecho civil y ni nos tomamos el trabajo. En derecho civil es claro, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, no hay más, no existen más. Y su fuente o es el hecho o es la ley, pero no hay más. En el Estado hay acto administrativo, se les olvidó ese pequeño detalle. La ley 167 del 41 está tan bien redactadita en ese aspecto. Si hablamos de responsabilidad extracontractual y hablamos de derecho de las víctimas, ese es un juez. Podemos decir que el juez que habla de derecho de las víctimas es juez. El juez garantista es juez. ¿Es juez imparcial? ¿Quién es un juez? ¿Alguien que está del lado de una de las partes? Porque si está del lado de una de las partes, creo que no es juez, creo que es parte. Y el juez parte en el derecho colombiano está prohibido, como está prohibido el juez en conciencia. Y por último, para mencionar dos asuntos probatorios que me preocupa dentro del fenómeno de constitucionalización del derecho de daños, está la inferencia de hechos a partir de contexto. Entonces, hay un contexto de violencia en tal región del país, yo infiero, juez, que eso es atribuible al Estado. Y las reglas probatorias se aligeran, ¿no? Como dicen ahora, los estándares probatorios no son los mismos. No son los mismos. ¿Por qué no son los mismos? ¿De dónde se saca eso? Las convenciones internacionales autorizan a eso. El derecho interno contraviene el derecho internacional. Se ha hecho un juicio caso por caso de inaplicación de esas normas, de control, digamos, difuso de convencionalidad. En fin, la constitucionalización del derecho de daños no es un asunto nuevo. Como que antes de la Carta del 91, las decisiones del Consejo de Estado tuvieron por fundamento preceptos constitucionales. En particular, insisto, el artículo 16 y el título de los derechos. Cuidadosa construcción jurisprudencial que en todo caso, en momento alguno, supuso la erosión de otros ámbitos del derecho y en particular de las categorías generales del derecho de daño y las especiales y particulares del derecho administrativo. Esas siguen siendo la columna vertebral de la responsabilidad patrimonial del Estado, que es una responsabilidad jurídica, no política. A tal punto fue la influencia de la jurisprudencia centenaria en la construcción de todas las particularidades del daño indemnizable en el ámbito público, que fue la base de la redacción del artículo 90 de la Constitución. Tampoco es cierto que la equidad sea una novedad en la definición de los elementos estructurales de esta materia. La equidad ha jugado y seguirá jugando un rol correctivo, como decía Aristóteles, en las decisiones judiciales, para subsanar los defectos derivados de la generalidad de las normas, y por ello viene en auxilio del derecho. Artículo 230 de la Constitución, quinto de la Ley 153 del 87, 32 del Código Civil, 37.8, 304 del antiguo Código de Procedimiento Civil, hoy 280 del Código General del Proceso, 871 del Código de Comercio, pero no supone la anulación del derecho. La equidad no está en contra de la seguridad jurídica y tampoco justifica una resolución judicial contraria al ordenamiento jurídico, a la ley. La tendencia a exigir de manera
expansiva la responsabilidad de Estado con fundamento en la constitucionalización contraviene el preciso alcance del artículo 90, pues se funda en criterios de solidaridad propios del ámbito de políticas públicas ajenas al juzgador. No son categorías jurídicas del derecho de daños, que es el entorno de la justicia administrativa. En definitiva, la constitucionalización del derecho en estos ámbitos, de una parte, no es un asunto nuevo y de otra, sus consecuencias en esta judicialización de la convivencia no son tan amplias como en un sector de la doctrina lo plantea. Referencias genéricas a este fenómeno pueden desnaturalizar el derecho de daños al punto de convertirlo en un simple método judicial de aseguramiento. Los jueces serían notarios o ejecutores de pólizas de seguros estatales y conlleva admitir una especie de colonización principialística del derecho constitucional que restringe el campo de acción de las categorías, normas y métodos de interpretación que se aplican en el derecho de daños. Quisiera finalizar, no me aguanto las ganas, con una cita de un gran olvidado en Colombia, un gran desconocido que yo había olvidado, por cierto, Boquenforde. Este texto nos lo facilitó el profesor Rubio Llorente cuando nos dictó esas clases magníficas, ese curso magistral literalmente de derechos fundamentales hace ya más de 20 años. En los escritos de derechos fundamentales, lástima que aquí no llegan sino ciertos alemanes, ciertas modas, ¿no? Dice Boquenforde, nadie seriamente, nadie pretende seriamente la sustitución que allí subyace del ordenamiento constitucional, democrático y basado en un Estado de Derecho. Se refiere a convertir a los jueces en legisladores y en administración. Dice, nadie pretende seriamente convertir el Estado de Derecho en un Estado judicial y de los jueces. Muchas gracias.